Iniciamos. A ver. ¿Quién entonces presenta? Alejandro Arellano. ¿Estás por ahí, Ale? Sí, profesor. La clase pasada estuvimos viendo acerca de la tipología, acerca de varios autores de eso mismo, de instituciones, de un estudio social, de Lois Howling, de Albert Cohen. A ver, pero a ver. ¿Así me responderías en un oral? A ver, trata de explicarme cómo lo explicas. ¿Con qué palabras? Claro. Pues bueno, la clase pasada estuvimos viendo desde la personalidad de varios criterios criminológicos, institutos relacionados con lo mismo, bueno, derivado de esta criminología, y cuáles son los antecedentes de cada uno de estos autores, con tendencias, estadísticas, y bueno, cada uno de ellos con sus objetivos ¿Qué y autores vimos? procedimientos. Vimos uno de ellos fue, el que recuerdo más, fue Emilio Durkheim, que vimos uno de sus conductas y anatomías que descartaban, bueno, Anomias, no descartaban, anatomías. Anomias. sí, anomias, perdón, disculpen, sí, 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 sí. anomias. Y, y bien, también recuerdo que también vimos uno, bueno, aparte de él, uno que también me llamó mucho la atención, que era Robert Merton, que era, bueno, uno de los grandes, que para mí me gustó como veía sociológicamente el suicidio y bien su método de reglas que eran ya específicas y bueno, era un cambio del instante que proponía metas, establecía un enfoque en cuanto al delictividad y Delincuencia. bien, delincuencia. Ujú. Y bien, también hablaba acerca de la vida social, de la cohesión social, de asuntos democráticos y bien, también acerca de algo que proponía, que era la conducta, que creo que decía que era la conformidad, la estabilidad y creo que eso es lo más que recuerdo bien. Ok. Y ¿Otro la autor innovación. que ya hemos visto? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de Marshall? Clina. Era Marshall B. Cleanar, ¿no? Creo que sí era ¿Y de qué B. nos habla Cleanar. Marshall Ajá. Cleanar? Dice que él, por lo que recuerdo, que él hablaba de las anomias, de lo que habíamos visto también le había platicado hace un instante, Ok. de partes elementales y de la relación con ellas mismas y su estructura también social, ya que él dice que también tenía una meta cultural de unas normas y Y él sí habla unas de la metas tipología. estructuradas. ¿Qué es la tipología famosa? Sí, dice que es la forma de adaptar a un grupo social que se utiliza de una manera para delinquir, bueno, en un delito, en una forma social. Ok. ¿Qué más vimos? Bien. Vimos a otro autor, creo que fue, bueno, lo que más derivó en la clase anterior. También era uno que era W. Whitford, que Lloyd dice que él Olin. ¿Te hablaba acuerdas lo que decía Lloyd las... Olin? Lloyd Olin. Sí. Lloyd Olin. Él recuerdo que dice que también habla de un grupo social estructurado y de una secta, de una Lloyd Olin y Richard accesible. Cloward se abocan a hacer estudios respecto de subculturas y las oportunidades diferenciales que tienen las subculturas. Mm, Y ahora cierto, sí, viene cierto. Albert Cohen, que fue el que nos mencionaste hace rato. Sí, Albert Cohen. Dice que él tenía un planteamiento acerca de la interacción social para poder convivir en un espacio en cuanto a las anomias, pandillerismo y delitos. Bueno, creo que eso es lo que recuerdo más acerca de este autor de Albert Cohen. Ok.
se abocaron a hacer una serie de estudios de interacción social en sectores juveniles. Era un autor que también retomó justamente el vocablo, que es Chapo, que se dedica a estos programas para aprender la delincuencia juvenil. ¿Ok? ¿Qué más? Y buena parte de Shaw, también vimos a W. Winderford, Middendorf. que dice que él hablaba a Winderford, sí, que hablaba acerca de la cifra negra de la criminalidad, ¿Ok? que está constituido para comprender y prevenir y proponer estudios de estadísticas que no hayan sido denunciadas y en estadísticas también criminales. También estuvo... ¿Tú cómo entiendes esa cifra negra de la criminalidad? Yo lo entiendo en la manera de que como aquí lo propone, o como lo estamos viendo en nuestra clase pasada, de esos delitos que no son promovidos por las mismas personas, que los dejan ahora sí que al aire, no se castigan con un delito y no los denuncian. Exacto, es Y el todo eso índice de se va delitos que no haciendo. conocemos. Son las cifras que no conocemos, los delitos que no llegan a los oídos de las autoridades. Esa es la famosa cifra negra de la criminalidad. ¿Y qué más? Vimos por allá a Thorsten Sellán, ¿recuerdas? Sí, él también hablaba acerca del conflicto delictivo, de la marginalidad, de la importancia de industrias de la criminalidad, tanto resistencia y de aprender diversas culturas de una forma también criminal, de valores y idealidad de empresas de la misma, de la criminalidad. ¿Qué más? Pues es lo que más Vimos a bueno, Sutherland, lo a que más Edwin recuerdo. Sutherland y la teoría de la asociación Pues, diferencial. mm, pues la verdad es que sí no recuerdo. Esos Ok, son los que tengo más presentes a los que le acabo de mencionar hace un instante. muchas gracias, Alfredo. Está bien. Sí, gracias. Niños, ¿sí vimos esto o no? De Edwin Sutherland, para repetirlo, ¿o no? Pues yo vi el video y no, nomás llega hasta Albert Cohen. Ah, perfecto. No, hasta Sellán, de hecho. Sí hablamos de Sellán, pero de Edwin Sutherland entonces ya no hablamos, ¿ok? Bueno, ahora vamos a retomar otro Sí, nada autor. más hasta aquí. Sí. Ok, gracias, Bruno. Vamos a hablar entonces de Edwin Sutherland. Es un autor que ya habíamos comentado y él establece o instituye o refiere la teoría de la asociación diferencial. ¿De qué se trata esto de la teoría de la asociación diferencial? Lo que hace Sutherland es estudiar la criminalidad o la delincuencia de cuello blanco. Esto lo tomamos como referencia. Y la conducta desviada, justamente, recuerden que la conducta desviada se da cuando una persona que actúa normal, sin delinquir, comete un delito. En el momento en que una persona comete un delito, está cometiendo una conducta antisocial, no asocial. Asocial es apartarse de la sociedad. Antisocial es una conducta que afecta socialmente a los individuos de una comunidad. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros desviamos nuestro comportamiento de lo normal hacia lo anormal, se dice que nuestra conducta se desvía. Pero hay varios factores que tenemos que tomar en consideración. ¿Qué implica el que una conducta se desvíe? ¿En qué momento se desvía una conducta? El que una conducta se desvía, implica un aprendizaje de valores criminales, evidentemente. Yo estoy delinquiendo, no, yo voy a desviar mi conducta porque algo aprendí a delinquir. A mí nadie me enseñó a robar, a lo mejor, o tal vez sí, o a mí nadie me enseñó a falsificar un documento, o nadie me enseñó a agredir ilegítimamente a una persona. Entonces, yo tengo que aprender a delinquir. ¿Cuál es ese proceso de aprendizaje que tiene el delincuente para desviar su conducta? Justamente en eso consiste esta famosa asociación diferencial. ¿Cómo aprende el delincuente a delinquir? ¿Cómo se desarrolla ese proceso
de aprendizaje y cómo repercute en su vida cotidiana. Lo aprende de grupos o lo puede aprender él mismo o a lo mejor requiere de un proceso. Hay algunos crímenes que para que puedan ser ejecutados requeremos aprenderlos y aprenderlos es todo un proceso. Tenemos que vivir a lo mejor en un ambiente criminógeno. La influencia criminógena va a depender justamente de la intimidad, va a depender del contacto interpersonal que puede llegar a tener un delincuente en un momento dado con estos fenómenos. El proceso de aprendizaje criminal implica conocer técnicas y modalidades de los diversos crímenes. El individuo que aprende actitudes, que aprende conceptos, que aprende definiciones, los va a llevar a cabo en un momento dado. El individuo propiamente criminal se va a convertir en un criminal cuando vaya a aprender mayormente cuáles son estas modalidades criminales. Este aprendizaje depende de la interacción social, recuerden que estamos en las corrientes interaccionistas, y va a depender de esa interacción social o de ese roce o de la manera en que conviva con los miembros de una comunidad determinada, va a determinarse también con base en la comunicación que puede llegar a tener con otros individuos referentes a un grupo social. Y el criminal va a asociar justamente este delito que va a cometer en un momento dado con el aprendizaje que puede llegar a obtener de estos factores, ¿ok? Y entonces, para poder delinquir desde el punto de vista interaccionista y de acuerdo a esta teoría de asociación diferencial, es necesario para poder delinquir, poder tener contacto con personas, con grupos de cualquier tipo, para que yo pueda aprender en un momento dado este modus operandi o esta manera en que voy a llevar a cabo una conducta criminal. ¿Está claro esto que estoy comentando? ¿O alguien tiene alguna duda? Está claro, profe. Ok. Vamos a hablar de una teoría importante dentro de esta tendencia interaccionista, es el famoso interaccionismo crítico. Vamos a hablar del interaccionismo crítico. El interaccionismo crítico es una tendencia, es una corriente que se dedica a criticar la legislación penal, la estructura policial, los sistemas penitenciarios y a la propia criminología además. Se dedica a criticar, entre comillas, de manera constructiva, justamente, qué está mal en nuestras instituciones, por qué no alcanzamos a disminuir las cifras, qué está pasando, qué pasa con los jueces, qué pasa con los ministerios públicos, por qué los policías pudieran, no todos evidentemente, pero por qué los órganos policiales pudieran llegar a ser corruptibles, todo ese tipo de fenómenos que provocan justamente esa lentitud, ese rezago, esa ineptitud por parte de nuestras instituciones. Eso es como lo analizamos. Además hay otros factores que pueden desarrollar o que pueden propiciar que nuestras instituciones fallen o no funcionen adecuadamente, como la parte económica, como el día a día, el quehacer cotidiano, como ese exceso de trabajo, como las estadísticas. Y entonces criticamos a las instituciones porque para el gobierno, nosotros como gobernados tenemos resultados con base en las estadísticas. Por eso es que le interesa tanto al gobierno es todo esto de las estadísticas. Estadísticamente, nosotros como ciudadanos nos sentimos satisfechos si un criminal ya está en la cárcel, porque quiere decir que ya está pagando su condena, quiere decir que ya está siendo castigado. Pero a ver, todos esos personajes que están en la cárcel, que están en prisión en un momento dado, no necesariamente tienen que haber cometido un delito. De hecho, hay algunos autores que hablan de los famosos chivos expiatorios, así lo denominan en la doctrina, que son todas estas personas inocentes que pueden llegar a ser condenadas nada más para completar estas famosas cifras y que el gobierno puede decir en un momento dado que sí está trabajando, sí está tomando acciones. Todas estas críticas son las que se desarrollan a través del interaccionismo crítico. ¿Está claro el interaccionismo crítico? Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a hablar de otro autor que es Howard Becker. Y Howard Becker se dedica a estudiar la teoría del proceso de desviación. Teoría del proceso de desviación. La teoría del proceso de desviación según Howard Becker. ¿Okay? ¿Cuál es ese mecanismo? ¿Cuáles son esos pasos por virtud de los cuales el delincuente llega a desviar su conducta
¿A través de qué fases atraviesa el delincuente o cuáles son las fases que atraviesa el delincuente para desviar una conducta? Primero lo empieza a considerar, después empieza a dudarlo, después a lo mejor está convencido, después a lo mejor empieza a hacer una serie de mecanismos mentales para planear cómo va a ejecutar en un momento dado el delito y después ejecuta finalmente el delito. Entonces hay que estudiar justamente esa relación entre los procesos mentales que tiene el individuo que va a ser un criminal y la ejecución de los actos en la vida real. Estudiamos entonces desde el punto de vista de esta teoría del proceso de desviación las relaciones de poder con la creación de las leyes penales y su aplicación también. Una vez que el delincuente comete estos delitos o exterioriza estas conductas, ¿cuáles son esas normas que van a servir en un momento dado para poder castigar o para poder implementar medidas y poder en un momento dado disminuir las cifras para poder disminuir la delincuencia? ¿Ok? Y entonces Howard Becker también clasifica los sujetos en dos tipos. Hay una clasificación de dos tipos de sujetos. Primero, los sujetos que han violado una norma por un cumplimiento o por cumplimiento de un acto desviado. Son sujetos que violan las leyes sin ser acusados y estos constituyen la cifra negra de la criminalidad. ¿Qué quiere decir todo esto? Todos aquellos sujetos que han cometido delitos en sus vidas y que no han sido condenados y que no han sido procesados por parte de ninguna autoridad, ¿ok? Esos son los primeros sujetos, los sujetos que cometen delitos y que esos delitos no forman parte de las estadísticas del gobierno. En pocas palabras, los sujetos que cometen delitos y que no son procesados y que no son aprendidos por parte de las autoridades. Y los segundos sujetos son aquellos sujetos que ya conocemos, son aquellos criminales que ya están perfectamente bien delimitados, bien establecidos, y además son aquellos sujetos que vamos a etiquetar como desviados. Si un delincuente ya forma parte de estas cifras de la criminalidad oficiales, ya lo vamos a etiquetar como un delincuente. Entonces, hay dos tipos de sujetos, los que no conocemos que son delincuentes y los que sí conocemos a través de las cifras y que van a formar parte de este etiquetamiento como desviados. ¿Sí me doy a entender o no? Ok. ¿Alguna duda en torno a esto? No. Ok. Se me Bueno, vino a la mente como la película de Sangre por Sangre, sí, cuando empezó a hablar sobre el etiquetamiento y cómo Miklo entró a la banda y cómo termina todo. esa película es fuerte. Y sí, larga pero es fuerte y está trágica. Sangre por Sangre. Justamente esa película de Sangre por Sangre está interesante porque trabaja algunos puntos interaccionistas, cómo pudiera llegar a interactuar una persona en su comunidad, cómo nosotros asumimos que esa persona en su comunidad nunca va a salir, nunca va a poder desarrollarse, está condenado a ser un delincuente y está condenado a vivir en ese tipo de ambientes sociales, de prisión, y de qué manera afecta a los familiares, al pobre niño que se muere en esa película, está feo. Ok, vamos a hablar entonces ahora de Dennis Chapman, otro autor llamado Dennis Chapman. Y Dennis Chapman se dedica también a hacer una serie de críticas a la reacción social. Muy en boga esto que estás comentando ahorita, porque son temas que toca analizar ahorita. Dennis Chapman se dedica justamente a hacer una serie de críticas a la reacción social institucional, que además es un tema que ya vimos a principios del curso. ¿Por qué son eficaces o por qué no son eficaces las instituciones frente al delito? ¿Cómo reaccionan las instituciones gubernamentales frente al delito? ¿Son capaces o no son capaces? ¿Por qué? Dennis Chapman es un criminólogo interaccionista y escribió alguna obra, se las anoto aquí en el chat. Sociology and Stereotype of the Criminal. La sociología y el estereotipo del criminal. Sociología y el estereotipo del criminal. En 1968 ya estamos hablando de un etiquetamiento de las personas que podemos asumir como delincuentes. La criminalidad o la delincuencia
¿Es funcional para el sistema o no es funcional? Si nos está funcionando los métodos, las penas y los medios que están, las estrategias que está proponiendo el gobierno para disminuir la delincuencia o no. Nos permiten o nos dotan de estabilidad estos métodos que utiliza el gobierno para sentirnos más seguros o no. ¿Existe de verdad una igualdad frente a la ley por parte de todos los sujetos o no? Porque si bien es cierto que constitucionalmente todos somos iguales frente a la ley, la isonomía, eso en derecho se llama el principio de isonomía. Isonomía. La igualdad ante la ley. ¿De verdad todos somos iguales ante la ley? Así como lo dice la propia Constitución. Pues por supuesto que no. Dennis Chapman se dedica a hacer esta serie de críticas. A ver, si se supone que todos tenemos que ser juzgados por las mismas leyes, ¿por qué hay gente que comete unos delitos más graves y todavía no está en la cárcel? O puede pasar su proceso penal fuera de la prisión, fuera de un centro de reclusión, o porque hay delincuentes que están siendo procesados, o posibles delincuentes que están siendo procesados, y pueden darse el lujo de ir a comer a un restaurante japonés millonario, o porque a los grupos sociales, a una persona que pertenece a un grupo social desfavorecido, se le juzga con mayor rectitud y con mayor rigor. Esto no es justo, porque a una persona que no tiene dinero le aplicamos el peso de la ley, y por qué los políticos no. Entonces no hay una igualdad frente a la ley. Los individuos no somos tratados de igual manera. Y esos individuos que son favorecidos por el propio sistema escapan del propio control de las autoridades. Hay industrias que pueden llegar a ser favorecidas por estar económicamente favorecidas porque tienen dinero. La iglesia, las universidades, las escuelas, las empresas privadas, ¿qué facilidad tienen para deshacerse de un problema criminal? Híjole, es que uno de los empresarios ya fue sometido a proceso penal. No hay problema, le damos un dinero al Ministerio Público y bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos. Mientras un pobre individuo que no tiene dinero por robarse un pedazo de pan del Oxxo es procesado con todo el rigor de la ley, a pesar de que eso es un robo de famélico. Entonces, los recursos financieros, por supuesto que importan para poder hablar de esta igualdad frente a la ley. Otro tema que se analiza en el tema de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, los miembros de las Fuerzas Armadas se juzgan con el rigor de la ley, con el debido rigor, o tienen algún beneficio, o a lo mejor los castigan de más, no lo sabemos. Entonces, no todas las personas recibimos el mismo trato por parte de las autoridades. Aquellas personas que pudieran llegar a ser etiquetadas, se les da un trato más desfavorecido. Es que tiene tatuajes, es seguro, es delincuente, es que tiene piercings y tiene aretes. No, pues este seguro es de Mara Salvatrucho, de Tepito, entonces sí es delincuente, vamos a asumir que debe de ser castigado. Este tipo de críticas son las que hace Dennis Chapman en un momento dado. Las mujeres, cuando antes el aborto era un delito, ¿qué pasaba? Mujeres que eran víctimas del delito de violación y que tenían que irse a abortar a una clínica clandestina porque las autoridades no les daban esta oportunidad y que finalmente las aprendían, es que tú cometiste el delito del aborto y vas para la prisión, sin tomar en consideración todas las circunstancias. Pero ¿qué tal si hubiera sido una persona que está en el medio, algún artista o algún tipo de personaje famoso? ¿Okay? Este tipo de desigualdades son las que estudia justamente Dennis Chapman. ¿Tienen alguna duda? ¿Está claro esto? Ok. Pues no, solo que se me vino a la mente como unas teorías antropológicas, eso, de cómo la raza y la cultura se unían para todo. Bueno, ya fue mi pedo mental, perdón. Bueno, la antropología estudia al hombre desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista étnico, y tampoco estás muy lejos de la realidad, porque desde el punto de vista de las corrientes interaccionistas tenemos que tomar en cuenta todos esos factores para poder entender por qué una persona comete una conducta en un momento dado. Sí, es lo que estaba viendo el video de eso de la corriente interaccionista, se me vino mucho a la mente como cuando luego hablaba con los antropólogos sociales, y lo de la clínica se me venía más a la mente cuando hablaba con los psicólogos, porque hasta cierto punto luego ellos como que tenían un poco de conflicto, porque
los psicólogos nada más les decían a los sociales que ellos nada más veían a las personas así en grupo y los analizaban en grupo y nada más hacían eso. Y los sociales les decían que a los psicólogos que pues, solamente analizaban una persona y lo analizaban dependiendo a ver si tenía una enfermedad. Aquí es al Y ya. revés. En las tendencias de la criminología clínica se estudia al individuo de manera particular. A ver, el paciente se sienta y vamos a ver qué tiene. Vamos a explorar la mente del paciente. Y no nada más hablamos de psicólogos, podemos hablar incluso de médicos. Vamos a diagnosticar a una sola persona a la vez. Y en cambio, en las corrientes interaccionistas sí se le da el enfoque o se le da el matiz colectivo. Tratamos de estudiar grupos sociales, pero de manera masiva, de manera global. ¿Okay? Esto es importante mencionar. Ok, muchas gracias, Luis. Vamos a hablar ahora de Lemmert, otro autor, Lemmert. Lemmert es otro autor más que se dedica a hablar de la teoría de la desviación. La teoría de la desviación de las personas. Lo que hace Lemmert es estudiar las desviaciones y las clasifica en desviaciones primarias y desviaciones secundarias. Cuando una persona comete un delito por primera vez, se dice que desvía su conducta por primera vez. Esa es una desviación primaria. Cuando una persona o cuando un delincuente reincide, vuelve a cometer un delito distinto al que cometió y por el que fue juzgado anteriormente, podemos hablar de una desviación secundaria. Vuelve a delinquir por segunda vez y su conducta se vuelve a desviar por segunda vez. ¿Cómo se desvía la conducta? ¿Cómo se atribuyen simbólicamente estos actos desviados? ¿Cómo podemos entender desde el punto de vista social estos actos desviados y cómo podemos estudiar los perfiles de estas personas? Hay que estudiar y hay que comprender el rol que debe de llevar a cabo justamente el delincuente y hay que analizar el rol que tiene en su comunidad, el rol que tiene en su familia y cómo se tendría que comportar en consecuencia. ¿Cómo debo de comportarme yo con mi familia? Debo de ser el hijo modelo, el hijo promedio, el hijo que va a la escuela y saca buenas calificaciones, el hijo que después de terminar la universidad o durante el transcurso de mis estudios tengo que estudiar, o de pronto tengo que ser el hijo que ya desde temprana edad no puedo tener las posibilidades para estudiar porque tengo que seguir a trabajar, porque papá y mamá no lo hacen, por salud, porque no quieren, porque son delincuentes, porque tienen una enfermedad, qué sé yo. ¿Qué rol tenemos que asumir como personas en una sociedad determinada? ¿Okay? ¿Alguna duda de Lemmert? Bueno, estudiemos ahora a Austin Tork. Austin Tork. Austin Tork lo que hace es estudiar dos figuras muy importantes: autoridad y sometimiento. La figura de autoridad y sometimiento. Cuando un delincuente es procesado, tiene que ser procesado naturalmente ante las autoridades competentes, que en el caso de nuestro México tendría que ser pues el Ministerio Público o el fiscal en un momento dado, y si va a ser procesado, pues tendría que ser sometido a un proceso ante el juez de lo penal, ante un juez de control, ante un juez de ejecución de sanciones penales, qué sé yo. ¿Okay? Cuando las autoridades van a procesar a un delincuente, tienen un rol de poder, están actuando con poder. ¿De qué manera tienen que ejercer ese poder respecto de los delincuentes? Y además, el delincuente tiene que asumir su rol de sometimiento. Se tiene que someter a las instrucciones que en un momento dado le indican tanto las leyes como las propias autoridades competentes. ¿Cuáles son esas relaciones entre ambos estatus? Entre el rol de autoridad y el rol de delincuente sometido. ¿Cómo deben de comportarse? Deben de acatar perfectamente estas leyes. Las autoridades competentes deben de respetar en un momento dado cabalmente todos y cada uno de los derechos fundamentales de estos delincuentes, de estos procesados. Si no se respetan esos derechos fundamentales, entonces tendría que haber una consecuencia para las autoridades, porque tampoco pueden abusar de ese poder. ¿Y de qué manera afecta que las autoridades abusen del ejercicio de su poder en los delincuentes? Porque bueno, ya dentro del sistema, pues el delincuente puede ser sometido a muchas acciones que obviamente no puede llegar a consentir. ¿Ok? ¿Está claro lo que comentaba Austin Tork?
Bueno, vamos a hablar ahora de otro par de autores, los anoto en el chat. Fix y Erving Goffman. Fix y, no es T, es I, Erving Goffman, ¿ok? Estos señores eran sociólogos, y un sociólogo estudia el comportamiento, el desarrollo del comportamiento del hombre en sociedad. Pero esos señores se dedican a estudiar sociológicamente a los prisioneros, a los criminales dentro de las prisiones. Cómo se comportan y cómo interaccionan los reos, los detenidos, los condenados en las cárceles. ¿Acaso tenemos los recursos necesarios para satisfacer las necesidades sociales de los reos dentro de las cárceles? ¿Existe el orden necesario para poder actuar en un momento dado frente a algún tipo de contingencia? ¿Cuál es el comportamiento que se da ante estos mismos reos? ¿De qué manera interactúan? ¿Cuáles son los grupos de poder que existen en estas cárceles? Porque siempre hay un grupo de poder y tenemos dos posibilidades: someternos ante el jefe de la prisión o ante el líder de estas prisiones, o a lo mejor tenemos que hacer el rol de jefe de las prisiones. O somos sometidos o nos someten. Este tipo de fenómenos que se dan a todos los niveles en las prisiones son los que se analizan. Siempre va a haber uno que quiere ser más inteligente que el otro. ¿Cuáles son los tipos de crímenes? ¿Cuáles son los este tipo de vivencias que desarrollan los reos cuando viven en las prisiones? De hecho, hay una obra que escribe justamente Erving Goffman, que se llama Penurias del encarcelamiento. Penurias del encarcelamiento. Son todas las cosas tan maravillosas, son todas las cosas tan espantosas que viven estos reos dentro de la cárcel. ¿Cómo creen ustedes que sea la convivencia? ¿Cómo que sea ustedes, cómo creen ustedes, perdón, que sea convivir en estas sociedades de encarcelamiento? ¿Cómo creen que sea la vida? Por ejemplo, aquí en México, ¿cómo creen que sea en México la prisión? ¿Alguien sabe o alguien se lo imagina? Sí, Pues, sí. bueno, es un ambiente muy pesado y muy hostil, donde pues se siente ahora sí que pues muy mala vibra, ¿no? En verdad hay mucha delincuencia allá adentro, en vez de que se estén de alguna forma rehabilitando, pues están empeorando. Claro, claro, son cosas realmente espantosas. A ver, dime tú qué crees. Sí, bueno, de ahí supe que venía la palabra mamá de cantón y el cantón y todas las palabras un Estas poco de palabras barrio. se les conoce como caló. Es el caló que utilizan, el lenguaje específico que utilizan. Por ejemplo, ven la película de Naranja Mecánica, también utilizan un caló específico, que es un cancrillo, por ejemplo, pues un cancrillo es un cigarro, el cantón, que es un cantón, pues tu casa, ¿no? O empiezan a utilizar un caló, un lenguaje muy específico, muy local, por supuesto que sí. Si ustedes se quieren bañar, ¿cómo le hacen? Se tienen que proteger, además no tienen satisfechas sus necesidades básicas. Si ustedes creen que ahí todo está resuelto, pues no, ni siquiera papel de baño pueden llegar a tener en un momento dado. De ahí que los familiares o hasta los abogados nos ha tocado pasarles el famoso embarque. El embarque, ellos destinan un día a la semana para que nosotros podamos llenar una bolsa de productos básicos y a ver si se lo hacen llegar en un momento dado al reo, ¿ok? De quién se tienen que defender, de quién no se tienen que defender, etcétera. Justamente estos estudios sociológicos son los que hacen Six y Goffman, ¿ok? Bueno, vamos a hablar de otro autor que también ya hemos referido y hablo de Nils Christie. Acuérdense que Nils Christie siempre abocó sus estudios en torno a los límites del dolor, a los límites del dolor. Recuerden que Nils Christie lo que decía es que, a ver, nosotros en nuestra sociedad, cuando una persona comete un delito, ¿qué es lo primero que hace? Pues quererlo castigar, ¿ok? ¿Y cómo los castigamos? Hoy asumimos que los castigamos con una pena corporal. Y al decir pena corporal no me refiero a azotes, ni a mutilaciones, ni a nada por el estilo. Me refiero a una privación de la libertad, porque eso es una pena corporal. Antes hablábamos de otro tipo de penas corporales. Sí podíamos hablar de azotes, de torturas,
los aztecas incluso lo que hacían era quemar chile y en unas fogatas someter con chile y con el humo los órganos sexuales reproductivos de hombres y mujeres para que no volvieran a violar y ese tipo de conductas que técnicamente ya no se llevan a cabo, hasta donde sabemos. Y pues si nosotros estamos favoreciendo o estamos de acuerdo con castigar a una persona, si nosotros estamos legitimando las penas, lo que estamos legitimando es el dolor, ¿ok? Nosotros como sociedad humana, en el momento en que estamos de acuerdo en castigar a un delincuente, lo que estamos haciendo es infligir o provocar un dolor. Y si estamos autorizando que se le castigue a un delincuente, en pocas palabras, con base en nuestras propias leyes, lo único que estamos haciendo es legitimar el dolor. Pero ¿hasta qué punto? ¿Cuál es el umbral del dolor de un delincuente? ¿Hasta qué punto va a aguantar un delincuente? De hecho, escribió Nils Christie una obra que se llama Limits of Pain. Pain es dolor, los límites del dolor. ¿Okay? ¿Cuáles son los límites del dolor de estos delincuentes? Esta obra fue escrita en el año de 1981 y también escribió otra obra, Nils Christie, que les escribo. Estereotipo del delincuente y estigmatización. Estereotipo del delincuente y estigmatización. Esto en el 73. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como sociedad también somos de pronto muy estrictos para calificar a nuestros reos en nuestra sociedad. Ya asumimos, ya etiquetamos a las personas por su manera de ser, por la apariencia que tienen. Es que miren, él está tatuado, seguramente es un delincuente, tiene piercings, tiene aretes. Sí, es un delincuente, utiliza estas camisas que no tienen manga, sí, es un delincuente, seguramente es un delincuente y él sí es culpable, entonces tenemos que tratarlo y tenemos que castigarlo. Nos abocamos más a castigar a los delincuentes que a tratarlos. Tenemos puesto, como sociedad, tenemos puesto el ojo justamente en castigar, castigar, castigar. Pero como criminólogos no podemos hacer esto. Tenemos que proponer medidas. Castigar al delincuente no nos va a solucionar el problema de raíz. Además, desde el punto de vista de Nils Christie, lo que tenemos que hacer en primera instancia es darle un toque o un matiz humanístico al reo. A ver, él cometió el delito, sí, pero tal vez las razones por las que se cometieron el delito no sean culpa del posible delincuente, tal vez sea porque él se relacionó, tal vez sea culpa de las personas con las que se junta el delincuente. Y entonces tenemos que propiciar o proponer medidas para poder apoyar, readaptar socialmente a estas personas. Tenemos que tratar a los reos como personas, no como animales ni como objetos de nuestra furia, de nuestra represión. Lo que hacemos como sociedad es eso. ¿Qué penas proponen ustedes si fueran legisladores en el futuro? Yo sí quiero que se le dé pena de muerte. Estas prácticas ya fueron abolidas en nuestro sistema, por ejemplo, en nuestro sistema penal mexicano. La pena de muerte ahorita no existe en México, pero así como vamos, recuerden que las leyes no son otra cosa sino la manifestación de los gobernados. Ustedes hagan una encuesta como criminólogos, hagan ese ejercicio y pregúntenle a las personas, ¿a ti cómo te gustaría que se castigara al delincuente? ¿Estás de acuerdo con la pena de prisión? ¿Qué opinan ustedes simplemente? ¿Creen que la prisión es una pena suficiente y basta para poder controlar la delincuencia? Depende cómo sea llevada a cabo, ¿no? El tipo de pena. Aquí en Pues México, yo digo que depende del delito que cometa el delincuente. desvío de fondos de Pemex, ¿cómo los tenemos que castigar? Con prisión. ¿Con cárcel y una reparación de daños, profesor? Tenemos ambas posibilidades. Si ustedes han llevado bien su materia de derecho penal, ustedes sabrán en este punto que el derecho penal, perdón, no está castigado, no está casado más bien con una sola penalidad. Tenemos alternativas. O reparas el daño con una cantidad económica o te quedas guardadito en la cárcel. Tienes estas dos alternativas, ¿ok? Si ya reparaste el daño, bueno, pues
Ya eres un delincuente establecido a través de una sentencia, pero pues ya cumpliste tu pena, reparaste el daño. Si no tienes dinero, pues vas a tener que someterte a una prisión corporal, ¿ok? Un violador, un homicida, ¿cómo tendríamos que castigarlo? ¿Sí creen que con cárcel? ¿Cómo creen? En ese caso ya podría ser como pena de muerte, ¿no, profesor? Porque pues le estás quitando la vida a un ser humano que no tenía nada que ver, eh, bueno, en su problema, bueno, le quitó la vida, o sea, ¿qué culpa tiene la persona? ¿Ok? Sería como que ocupar la pena de muerte. ¿Ok? Pero ¿Alguien más aparte de Alejandro y Brannon están de acuerdo en la pena de muerte? Sí, Jimena está de acuerdo. ¿Quién más? yo también, Maxi está de acuerdo. profe, estoy de acuerdo. Luis. Yo no. Isaac no. Ok. Dani también está de acuerdo. Fíjense bien. De, no sé, de 7 u 8 personas, una me dijo que no está de acuerdo con la pena de muerte. Esto el día de mañana va a provocar consecuencias sociales. Ustedes son los profesionistas del futuro. Ustedes son los legisladores del futuro. Ustedes son los ciudadanos del futuro. Así como piensan ustedes, piensan la gran mayoría de nuestra sociedad. No estoy diciendo que esté bien o mal, ojo. Solamente estamos haciendo un ejercicio a manera de encuesta. El día de mañana esto va a ser lo correcto. El día de mañana lo que va a suceder es que algún partido político, a lo mejor para ganarse algunos votos, va a proponer este cambio en las penalidades. En algún momento dado va a decir, a ver, yo propongo la pena de muerte y va a llegar al Congreso. Va a haber algún presidente que legitime esa pena de muerte otra vez. Históricamente, algunos autores o algunos doctrinarios podrían considerar que esto es un retroceso, porque estamos regresando a épocas ancestrales, ley del talión, Mesopotamia, Tenochtitlan, incluso a la época de la venganza divina, qué sé yo. Estamos entonces enfocándonos o poniendo atención en las penas, penas. Pero a ver, como criminólogos, pónganse a pensar en esto. Aparte de las penas, ¿qué otro tipo de cosas, qué otro tipo de acciones tenemos que hacer para disminuir la delincuencia? En realidad la pena, y esa es la cuestión, un proceso antiguo para comportamiento antiguo. Sí, esa es una postura, por supuesto que sí. Lo cierto es que el fenómeno de la delincuencia pues, va a seguir existiendo, justamente porque, y todos, me incluyo y nos incluimos a todos, ni las autoridades, ni los abogados, ni los criminólogos hemos sabido tomar las cartas en el asunto necesarias para disminuirlo. ¿Cómo le hacemos para que disminuya y para que se extinga? El crimen es una figura y es una situación totalmente humana. Esto se va a seguir dando en muchos años. El crimen no va a desaparecer tan fácilmente si es que llega a desaparecer. Entonces, ya ahorita nosotros podemos proponer esto, podemos proponer castigar a los que matan, o podemos proponer otro tipo de medidas preventivas, educativas, tratamientos psicológicos, clínicos. Pudiera ser, digo, yo nada más les pongo las cartas en la mesa y ya ustedes, obviamente, les tocará hacer este tipo de movimientos en un momento dado. Pero me da gusto porque entonces están entendiendo cuál es el conflicto social. Ya ustedes tienen una postura, eso es afortunado. No están en el anonimato. Qué bueno que sostengan una postura. Solamente les pediría que tomen en consideración estas otras alternativas que podemos tener dentro del campo de la criminología. Sí, podemos castigar y habrá algunos casos en los cuales sí será necesario castigar, y habrá algunos casos en los cuales, pues a lo mejor tendremos que proponer un tratamiento o alguna medida preventiva, ¿ok? Esto que propone Neil Christie, porque además Neil Christie le da un enfoque humanístico, es vamos a respetar los derechos humanos, vamos a tratar a los criminales como humanos. Y también ahí sí les doy un acierto a aquellos que están apoyando esto de los castigos un poquito más rigurosos, porque nuestro sistema penal actual, por ejemplo, se ha desvivido más en reconocer esta serie de prerrogativas o de derechos básicos a favor del reo, que en realidad poderle dar armas a las autoridades para poder resolver este tipo de problemas. Estos conflictos no se han resuelto y en vez de proponer algún tipo de medida, pues lo que han hecho es
hacerse de la vista gorda, como dirían en pocas palabras, ¿no? Proteger los derechos humanos. Hay que darle muchos chances, muchas oportunidades al delincuente o al posible delincuente en una carpeta de investigación. A ver, yo no puedo ejecutar una orden de prisión porque no soy juez. Yo no la puedo pedir porque estaré violando los derechos. Entonces, ¿cómo los tratamos? Las carpetas de investigación entonces van a ser eternas. Ya el Ministerio Público no tiene medidas eternas ni eficaces para tratar a los delincuentes porque hay que protegerlos en un momento dado. Sí hay que proteger sus derechos, claro, hay que reconocerlos, pero también las autoridades necesitan actuar un poquito más rigurosamente. Eso es lo cierto. Entonces, esto es lo que comentaba Nils Christie, hay que darle un enfoque humanístico. ¿Alguien tiene alguna duda de estos temas? No, profe. Ok. Son las 2:17, nos vemos a las 2:27, por favor.